Lo que yo quiero contarles es algo real que pasó. Fue tan tremendo el suceso que el mismo valle tembló cuando Goliat cayó al suelo, porque David le ganó. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tribu de Judá. Cuando llegó el alcornoque, todos estaban temblando, no más de ver al gigante cuando venía caminando 40 días con sus noches. Los estaba desafiando. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tribu de Judá. La gloria sea para Dios. Dijo David a Saúl: nunca desmayes, valiente. Yo quitaré la vergüenza para que sepa esta gente que nunca deben temer. Los hijos del Dios viviente. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tribu de Judá. Dijo David a Goliat: aquí se acabó tu suerte, te voy a quitar la vida, yo mismo seré tu muerte. Ya se acabó con su vida, con una piedra en la frente. Era hijo de Isaí, de la simiente de Abraham, aquel mancebo valiente de la tierra de Judá. Amén. La gloria sea para Dios, sea su nombre exaltado, sea su nombre glorificado. Mis amados hermanos, en esta hora quiero patentizarles a todos ustedes de que acabamos de celebrar ese bendito evento con respecto a la independencia que hace precisamente 200 años que se efectuó. Miren cuántos años ya. Esa libertad fue para los que estábamos esclavizados en ese entonces. 24 de agosto de 1821, México obtuvo su independencia sobre España. El 15 de septiembre se celebra la fiesta de la independencia. El grito de Dolores se realizó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato, por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, e inició la guerra de independencia en México. Interesante, mis amados hermanos, de que nosotros recordemos esa fecha inolvidable de cómo nosotros, los cristianos también, no somos ajenos a esa celebración. Claro que sí. Bien, el texto de hoy está basado nada menos que en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, versículos
31 al 33, y dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos y hermanas, qué interesante es entender la libertad con la que nosotros hemos sido libres, ¿verdad? Por eso le he puesto como título a esta reflexión bíblica: la libertad del alma. Muy bien, mis hermanos queridos, quiero que sepan también de que esta escritura fue elaborada por el apóstol Juan en los años 85 al 96 después de Cristo, probablemente en Éfeso. Los judíos que habían creído en él, en Jesús, había en ellos cierta presunción. Ellos decían a Jesús, casi cuestionándolo: queremos decirte que nosotros somos hijos de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Eso es presunción, como aquellos que dicen: yo tengo mi evangelio y lo profeso a mi manera. Están mal. Otros que dicen: yo nací en cuna evangélica y creo que así estoy bien. Están mal. Otros dicen: ¿sabe qué? Yo soy católico, mis padres me enseñaron esta religión y ellos ya murieron, no puedo defraudarlos porque voy a seguir la religión que ellos me enseñaron. Muy mal. Todo hombre y mujer requiere de un nuevo cambio, de una buena transformación, nueva transformación, y el único que puede transformar vidas se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquellos discípulos judíos que habían creído en Jesús, nuestro Señor, conociendo los corazones de ellos, les dice: les quiero decir algo, ustedes no están bien en cuanto a la verdad que yo predico. Ellos eran discípulos, quiero decirles que eran discípulos solamente en cuestión de que para ellos Abraham era el padre de ellos, los judíos, y hasta ahora muchos de ellos están esperando al Mesías, cuando el Mesías hace pasadito de 2000 años que él vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Son discípulos solamente aquellos que aceptan a Jesús y hacen su voluntad. No todos hacen la voluntad de Dios. Ese es un serio problema. Yo recuerdo que una hermana en la fe me dice: pastor, le traigo una buena noticia. Dígame, hermana. Le pregunté: dígame. Hermano, si mi hijo ya no lo ve aquí en la iglesia, es porque mi hijo se cambió de iglesia. Él está asistiendo allá. Ah, correcto, qué bueno. El hijo de la hermana era un drogadicto, era un alcohólico. Yo espero que para esta fecha ya haya cambiado. Yo le dije a ella lo siguiente: espero no se moleste. Ni usted, ni su hijo, ni yo nos garantiza
de que porque vaya a una iglesia ya es salvo. No hay tal cosa. Yo conozco muchos hermanos en la fe que le dicen al inconverso, ve a la iglesia. Pues de alguna manera, pues está bien, ¿verdad? Pero la iglesia, yo les digo una y otra vez, la iglesia no salva. El que transforma vidas se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos señores que habían creído a Jesús, no eran ellos libres, no eran libres. Cuando nosotros somos libres para hacer lo bueno, libres para ver y procurar en hacer la voluntad de Dios, libres del tabaquismo, libre del alcoholismo, libre de la drogadicción, libre de la prostitución. Miles de cosas por las cuales el Señor nos libra, y el alma nuestra, cuando ya es salva, o el espíritu mismo nuestro ya es salvo, hermanos, nosotros vamos a tener que hacer la voluntad del Señor. Porque la libertad, hermanos, se mide de la siguiente manera. Una persona con un estilo nuevo de vida, si no hay en esa persona esta transformación, se está engañando él mismo o ella misma. Agapito Betanzos me llevó a su casa allá en Ojo de Agua, después que organicé la Juventud Nazarena Internacional, así se llama ahora. Antes se llamaba la Sociedad de Jóvenes. Cuando terminamos el culto, organicé la JNI, la Sociedad de Jóvenes. Me invitó a comer con otro hermano que me acompañaba. Fuimos a comer y ahí me contó su testimonio. Él fue un tremendo homicida y cómo Dios lo transformó. Mis amados hermanos, ese hombre dio evidencias claras en cuanto a un nuevo estilo diferente. El otro punto es el testimonio. El testimonio de todo cristiano o cristiana que acepta a Jesucristo, su testimonio tiene que ser transparente definitivamente. Los seguidores de Jesús no son ambivalentes. Es otro punto. Los seguidores de Jesús, dice la Biblia, que hay quienes son de doble ánimo. Y en este caso, quiero patentizarles de que nosotros, los cristianos evangélicos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en nosotros hay un gran cambio. Que estamos dispuestos a morir por su causa, estamos dispuestos. Claro que sí. ¿Por qué no? Porque Él dio su vida para salvarnos. Y nosotros, ¿por qué no entregar también nuestra vida? Más en cuanto a los problemas tremendos que estamos viviendo en estos tiempos. Su servidor, el que les habla hoy, quiero decirles que yo sentí el cambio en mi vida cuando vine a los pies de Jesucristo hace 47 años. Dice el himnólogo: yo probé lo más peor de la vida y el mundo perverso que da el pecador, y las fuerzas tiranas del mal me arrastraron al fondo de la iniquidad, me arrastraron al fondo de la miseria, de lo peor. Pero en Cristo, hermanos, gracias al Señor, hoy somos más que vencedores. Pero hermanos, esta profesión, esta vocación que hoy tenemos, por nada de esta vida vamos a tener que vender con un platillo de lenteja como hizo Esaú nuestra salvación, ni lo quiera Dios. Esaú vendió su primogenitura por un platillo de lenteja, por un platillo de guisado. Lamentablemente nosotros
No somos así, definitivamente. La gloria sea para el Señor. Aquella libertad que nuestros próceres y héroes y heroínas nos dieron fue una libertad de opresión. Estábamos oprimidos por los españoles. Fue una libertad de cultura, fue una libertad de tributos, fue una libertad libre y soberana. Y entonces nosotros podemos cada año celebrar las fiestas patrias, ¿por qué no? Recordando a aquellos mártires, ¿verdad?, de nuestra independencia. Pero esta libertad que Cristo nos ha dado es una libertad del alma. Va más allá de aquella libertad que esos grandes héroes y heroínas nos dieron por la gracia de Dios. Hermanos, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Yo nunca voy a estar de acuerdo que un cristiano evangélico, alguien que ya renunció al pecado, vuelva otra vez al pecado. No, de ninguna manera, porque la Biblia dice en palabras fidedignas de nuestro Señor Jesucristo, dice Él que el perro vuelve a su vómito como era, y la marrana o puerca vuelve a revolcarse en el cieno o en el muladar o la poza. Es triste eso es triste, eso es tremendo. Dios nos libre de esas cosas. Si somos, hermanos, si somos seguidores de Cristo, estamos haciendo su santa y divina voluntad. Tenemos que estar plenamente convencidos y seguros que la libertad que el Señor nos dio fue una libertad absoluta, una libertad de espíritu, una libertad del alma. Para terminar, tengo 7 prácticas fundamentales. La primera es, hermanos, la oración. Y la oración, hermanos, no tenemos que correr demasiado. Tenemos que orar con toda la calma del mundo. El apóstol San Pablo a los hermanos en Tesalónica, allá en Primera de Tesalonicenses 5:17, le dice: oren sin cesar, oren constantemente. La oración es un medio de gracia que nosotros como cristianos evangélicos tenemos que ejercitar todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Tenemos que estar practicando, ejercitando la oración. Tal vez va a sonar a jactancia lo que les voy a decir. Su servidor, estoy orando por 85 o 90 peticiones todos los días muy temprano, definitivamente. Porque si alguna cosa siento en mis espaldas, es una carga de tantas peticiones que me mandan para que yo ore por ellos y por ellas. Definitivamente me siento gozoso, feliz cuando termino de orar. 85 hasta 90. Oro por todo, por todos, por aquellas peticiones que me han dado. Yo alabo a Dios por eso. La otra práctica fundamental es la lectura del libro sagrado, la lectura de la Biblia, de la Santa Biblia. El texto está basado en San Juan, capítulo 5, versículo 39. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ah, mis amados hermanos, palabras fidedignas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, aparte de leer las Sagradas Escrituras, tenemos que estudiar la bendita palabra del Señor. Su servidor, para traer un sermón como el que traigo ahorita, tuve que estar machacando el texto, viendo la manera cómo descodificar el texto, cómo analizar el texto, cómo investigar, ¿verdad? Centrarme en la palabra. Interesante. Eso es leer o estudiar
las Sagradas Escrituras. Voy con la tercera práctica fundamental, la evangelización. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo a veces pienso que la evangelización o compartir la palabra con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, yo pienso que la iglesia, ese es su tendón de Aquiles. Por ahí la iglesia falla. La iglesia tiene tantos ministerios y qué bueno, pero en la evangelización, de compartir el pan de vida, de compartir el agua de vida que es Cristo, parece que nos quedamos cortos. Mis amados, yo invito a la iglesia del Señor a que ese rubro lo podamos cubrir. Si yo he crecido en la fe, en la gracia del Señor, es porque siempre, ahora que he estado malito, solamente he mandado mensajes a tantas personas y han aceptado a Cristo, como la hermana Antonia de los Santos Ley de la Ciudad de México. El lunes voy a estar enviando la lección número 16. Ella está dándole buen testimonio a su esposo Ranulfo, Abigail González Quiñones y a sus hijos y a una bruja que está por ahí cerca, muy cerca de ella. Hermanos, usted no ponga como pretexto, es que no puedo salir a predicar la palabra. Aunque usted no pueda salir, por eso la tecnología hoy la tenemos en nuestras manos como un medio especial para poder compartir la bendita palabra del Señor. Voy con la cuarta práctica fundamental, la compasión. Compadecernos por el prójimo. Yo tengo comida todos los días por la gracia de Dios, pero hay personas en este tiempo actual que vivimos, hay hambruna en muchos lugares. Por ende, tenemos que compadecernos del huérfano, del indigente, del niño de la calle, del preso, de la viuda atribulada. Tenemos que compadecernos de ellos. Gálatas 6:10 dice la palabra. Así que, ¿cómo es que dice? Así que teniendo oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego, y mayormente a los de la familia de la fe. Es interesante, es importantísimo, mis amados hermanos, que nosotros veamos que la palabra nos insta a que nos compadezcamos de aquel que sufre, aquel que no tiene que comer. Voy con la quinta práctica fundamental, llevar o traer más bien los diezmos a la iglesia. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Antes se llamaba alfolí, lo que era la troje, el granero. Se guardaban las semillas para conservarlas, la semilla, el grano de toda fruta, ¿verdad? Claro que sí. Ahora, después se llamó las arcas de las ofrendas, ahora es la iglesia. Usted no deje de traer los diezmos a la iglesia para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy con la sexta práctica fundamental, traer las ofrendas a la amada iglesia. Aquí es donde yo recalco que no tiene que ser limosna. Limosna no. Y tampoco hay que dar por necesidad, hay que dar así como a la fuerza. No, se da de buena voluntad y tienen que ser ofrendas de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé
como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Esto es importante, mis amados hermanos, que estas prácticas fundamentales no dejemos de ejercitarlas. Lo digo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la práctica fundamental número 7, el ayuno. Tenemos que ayunar, ¿verdad? No es aguantar hambre. Yo no sé aguantar hambre. Yo sé ayunar. ¿Cuándo ayunamos? Bueno, cuando hay una necesidad bastante fuerte, bastante seria. En el caso de la hermana Georgina Roblero, la menciona mi hermana Georgina, ¿verdad? Pero antes voy a decir el texto. Mateo, el Evangelio según Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La güera, le decíamos la hermana güera, estaba cerca de la casa pastoral en Huehuetán. Ella me fue a llamar y me dijo: hermano Ricardo, mi pastor, por favor, le pido un gran favor, dígame. Mi comadre Georgina Roblero tiene un serio problema. Mi compadre Amadito Marroquín, su esposo, la ha llevado a varios médicos y no le encuentran nada. ¿No puede usted ir a orar por ella? Yo fui, hermanos. Y en el momento que yo comencé a ministrarla, yo sentí un escalofrío en mi cuerpo y sentía de que una cosa pesada en mi cabeza. Dije yo, esto no es cosa fácil. Yo ya sé quién está por acá. Cuando comencé a hablarle, como yo sé predicar, un poco fuerte, la mujer cayó de la silla. Se cayó de la silla. Su esposo vino, sus hijas, para quererla levantar, no pudieron, hermanos. Yo comencé a ministrarla fuertemente donde estaba tirada. Se retorcía como una culebra, mis amados hermanos. Pero para entonces ya un grupo de hermanos estaba orando y ayunando por esta mujer. Alrededor de 5, 8, 7 días, esta mujer quedó liberada. Lo digo para la gloria de Dios. Ayuno y oración. Solamente así pudimos nosotros lograr que la hermana Georgina Roblero de Marroquín llegara a los pies de Jesucristo. Ella ya partió con el Señor. Ese día que yo la ministré y el espíritu maligno salió de ella, hermanos, la cotorrita que estaba en la jaula voló, hermanos. A ver cómo salió. Voló la cotorrita. Las gallinas se espantaron y una señora de nombre Angélica que estaba por ahí nos dijo grandes groserías. Les voy a decir una palabra que no es muy grosera porque dijo ella: no avienten esa porquería por acá. El diablo es una porquería. Los demonios, sus achichincles, son una porquería. Disculpen la palabra, pero ella se expresó más fuerte. La señora Angélica, que posteriormente también ella vino a los pies de Jesucristo. Tanto que contarles, mis amados. Y estoy terminando. Hermanos, cuando somos verdaderamente libres del alma, voluntariamente realizamos estas benditas prácticas. Hermanos, entonces nos identificamos con el Señor para decirle: Dios, yo puedo creer que soy candidato al cielo. Hermanos, es aquí donde nosotros estamos conscientes de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Claro que sí. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo él: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Concluyo. Hermanos, aquellos grandes hombres, héroes, heroínas, porque también hubieron mujeres de las que nos acordamos: Leona Vicario, doña Josefa Ortiz Domínguez, y no sé quiénes más,
pero no solamente fue don Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, los niños héroes de Chapultepec, Aldama, Abasolo, y yo puedo mencionar otros más, Hermenegildo Galeana y cuantos más. Hermanos, ellos lucharon por una libertad que fue temporal, ¿verdad? Sin embargo, esta libertad que Cristo da, le he llamado como título la libertad del alma, o puede ser también la libertad del espíritu. Cuando somos libres por el Señor, estamos dispuestos en ser candidatos al cielo, porque tenemos que tener esa plena seguridad de que sí, cuando Cristo venga por segunda vez, en el rapto de la iglesia, no nos vamos a quedar, hermanos, con la raza caída a sufrir la gran tribulación. Algunos que asisten a la congregación o a la iglesia se van a quedar porque no han tenido la experiencia 2, que se llama la entera santificación. Que cuán importante es esto. Quiero orar con ustedes y lo hago para gloria y honra de nuestro buen Dios. Mis amados, oremos. Poderoso Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por concedernos el privilegio de exponer tu santa palabra. Dios de la gloria, bendícenos y guárdanos. Toma en tus manos a la iglesia, a aquellos contactos que están siguiendo esta prédica, que no digan que yo soy el predicador. En este caso es el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis amados.